Buenas tardes, siendo las 14 horas del día 2 de marzo del 2018, en la sala Moche, segundo piso del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE, se lleva a cabo la audiencia de uso de la palabra solicitada por el presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente, ORPIO, a quien se le concede el uso de la palabra o a su representante por espacio de 20 minutos. La sesión va a ser grabada y podrán acceder al video una vez procesada la información y se va a insertar en el expediente. Bien, mi nombre es Jorge Pérez, soy el presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente, ORPIO. Es una asociación afiliada a IDECEP, con sede en Iquitos y también a la COICA a nivel internacional. Justamente nosotros hemos solicitado que se deje sin efecto la resolución que aprueba el Plan de Participación Ciudadana del estudio de impacto ambiental detallado del proyecto Hidrovía Amazónica. Y las razones por las cuales hemos solicitado son claves, ¿no? O sea, vamos a ir de frente al grano. Uno es, ¿no?, por lo que nosotros como organizaciones indígenas hemos recibido las invitaciones para el taller que estaba convocando EXA, pero hasta entonces no se había aprobado, no se había aprobado oficialmente el plan de participación ciudadana. Entonces esto contradice la seriedad y la responsabilidad que nosotros hemos venido llevando a cabo desde que hemos iniciado el proceso de consulta, ¿no?, del proyecto Hidrovía Amazónica. Y hay que tener en cuenta que el proyecto Hidrovía Amazónica camina en un hilo muy delgado entre la confianza y la desconfianza generado en las inversiones, ¿no?, en la Amazonía, desde la actividad petrolera y sus impactos, ¿no?, y lo que nosotros estimamos los impactos negativos que puede ocasionar este proyecto de hidrovía amazónica. Entonces, en ese sentido hemos pedido nosotros en el proceso de consulta de que se tenga mucho cuidado en implementar los principios básicos como de transparencia, buena fe y responsabilidad, ¿no? Entonces, creo que aquí hay un tema que se tiene que aclarar con mucha solvencia, ¿no?, para ir avanzando. El otro tema es no se ha incluido, en el plan de participación ciudadana lo que nosotros hemos considerado el enfoque intercultural, ¿no? Entonces, hemos dicho que todo en el proceso de consulta hay unos acuerdos y nos dice que todos los elementos, ¿no?, los afiches y los medios, o sea, que van a brindar información a los pueblos indígenas respecto a estos talleres, tiene que estar adecuado, ¿no?, a nuestra realidad, ¿no?, a nuestra cultura, ¿no? Estimamos de que la mayoría de los líderes no articulan el idioma español, entonces tenía que adecuarse. Entonces, no se ha incluido esto en el plan de participación ciudadana, ¿no?, y eso se ha corroborado con el desarrollo del taller en estos últimos días en Loreto, o sea, por lo menos en Loreto, donde está mi jurisdicción, ¿no? Entonces, nuestros líderes nos han comunicado que tuvieron bastante dificultad en comprender realmente qué es lo que se va a hacer en estos días, ¿no?, respecto, ¿no?, al estudio de impacto ambiental, ¿no? Entonces, otro elemento que corrobora el desconocimiento de la realidad de parte de EXA es de que en un solo lugar, es decir, en un solo espacio, han estado varios actores. Han estado pueblos indígenas, han estado sindicatos, representantes de los sindicatos, han estado políticos, ¿no?, han estado también los armadores, ¿no?, los dueños de las lanchas que vienen de Iquitos a Yurimaguas, que también tienen un punto de vista, ¿no?, respecto a este tema. Entonces, lo que se hizo ahí es, o sea, algo de que no ayudó mucho a conocer qué realmente busca estos talleres, ¿no?, porque con un solo método no se puede, pues, mejorar la comunicación entre varios actores, ¿no?, que son grupos de interés que tienen distintos enfoques. Entonces, ahí hay otro error, y prueba de ello es, de aquí hemos sacado una fotografía de la PPP que han publicado ahí, ¿no?, de que son animaciones, o sea, que no tienen nada que ver con nuestra realidad,
¿no? Entonces creo que nosotros como dirigentes vemos de que hay una obsesión de avanzar con mucha prisa, ¿no? Sin resultados claros, sin procedimientos claros, lo que esto va a conllevar, digamos, ¿no? O sea, nuevamente a trastocar ese delicado hilo que hay entre la confianza generado con el Estado respecto a este proyecto de hidrovía amazónica, ¿no? Y finalmente, en el proceso de consulta se han generado varios acuerdos, pero para esta etapa hay algunos que son claves, ¿no? Se ha dicho de que se tiene que identificar mejor a los pueblos indígenas que van a participar, ¿no? En estos talleres. No solamente los que han participado en el proceso de consulta, sino hay otros actores, ¿no? Y tiene que haber un mapa de identificación de esos pueblos, de tal manera que la mayor información llegue a mayor cantidad de población que están relacionados directamente con este proyecto. Y eso hasta ahora no hay en este plan, en el PPC. Otro tema es de la metodología de la línea de base social y ambiental, ¿no? Entonces, eso también está dentro de nuestras peticiones en el acuerdo de consulta, ¿no? Que no se ha visto mucho avance, ¿no? Y finalmente, en el acuerdo de consulta también se dijo de que los sabios indígenas, ¿no? De las 3 regiones, no tanto en Loreto, que está Orpio ¿no? Y está Corpi, ¿no? Y Joraú en Ucayali, hemos puesto un sabio cada uno, pero el sabio nuestro, Roosevelt, que es del pueblo Cucama, que es el pueblo mayoritariamente que están relacionados con este proyecto, él nos dijo que ya quiere renunciar, no, porque a él, él siente que está en una situación de peón, como él dice, me están haciendo cargar la mochila, ¿no? De los profesionales de EXA, cuando él debería tener un rol importante, o sea, cómo sus saberes y sus aportes, ¿no? Se tomen en cuenta, ¿no? En este proceso de elaboración del estudio de impacto ambiental detallado. O sea, nosotros no vamos a estar solamente desde un margen o asimilando un rol que no nos corresponde. Entonces, yo creo que eso también hay que documentar, hay que elaborar cuál es el rol principal que tiene que desempeñar este sabio indígena, ¿no? Entonces, o sea, son temas importantes que si nosotros nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y lo llevamos adelante de una manera más clara y transparente, ayudará a que este proceso, ¿no? Que esperamos nosotros nos conduzca a una mejor elaboración del estudio de impacto ambiental. Y no olvidemos de que los pueblos indígenas hemos dicho que el estudio de impacto ambiental tiene que entrar a un proceso de consulta, ¿no? Para que nos responda no solamente a lo que sabemos, sino a los grandes temores que hasta ahora circunda alrededor de la mente de varios líderes, principalmente las pesquerías, que para nosotros no va a haber forma de evitarlo, pero esperemos de que este impacto ambiental, de estudio ambiental detallado, nos diga cómo lo van a remontar. Entonces creo que estamos hablando de un tema bastante serio y bastante sensible, ¿no? Y confiamos que SENACE, que es una institución nueva, ¿no? Pero tiene que ayudarnos a que estos estudios sean claros y sean contundentes al respecto. Y aparte de eso, nosotros los pueblos indígenas hemos actuado siempre como aliados respecto a hidrovía amazónica, que es uno de los proyectos, ¿no? Que tienen otra licencia como pueblos indígenas, ¿no? Y eso se tiene que sostener en la reciprocidad de ambas partes, ¿no? Cumpliendo quizás cada uno de nuestros roles. Entonces, eso es lo que básicamente hemos venido a mencionar, ¿no? Y pedir de que se tomen en cuenta, ¿no? En estas etapas, ¿no? Y para ello no quiero pasar, no sé cuántos minutos nos quedará, ¿no? 15, ¿no? ¿Cuántos minutos quedará? Han pasado 9 minutos. Sí, entonces alguien nos quiere complementar desde un punto de vista más técnico en el lenguaje de los... Le pediría que las personas que participen se identifiquen para poderlos tener en el registro.
¿Qué tal? Buenas tardes. Francisco Rivas Plata. Apoyamos técnicamente y legalmente a Jorge Pérez y a la organización Orpio. Me parece que el APU ha identificado muy bien cuáles son los argumentos que se han señalado ya en la impugnación. Quizás reforzar que incluso desde la presentación de la impugnación y la presentación de escritos desde Orpio se ha visto tal vez una debilidad en el enfoque intercultural, ¿no? Ha habido un rechazo en varias ocasiones, incluso en el SENACE, de los escritos porque estaban con la firma digital y sabemos que es difícil que vengan escritos firmados directamente por el APU Jorge porque está en comunidades y justamente nosotros somos un nexo para hacer llegar estas comunicaciones al SENACE o cualquier otra autoridad aquí. Entonces, quería no dejar pasar esto y sobre la comunicación que circuló EXA a las organizaciones, a las federaciones que forman parte de Orpio, señalando que había habido una coordinación previa con el SENACE en relación a la supuesta aprobación del plan de participación ciudadana antes de ser emitida la resolución el 17, pues sí causa bastante sorpresa, por lo menos que se haya aprobado 7 días después de esta publicación y con las fechas exactas que había señalado EXA en la carta que había circulado a las federaciones, ¿no? EXA había señalado que las reuniones iban a ser el 20 de enero, el 20 de febrero y efectivamente en el pronunciamiento que hizo SENACE señaló que el 19, 20, 21 y 22 hasta el 25 se iban a desarrollar los talleres participativos. Entonces eso podría incluso evidenciar que las fechas o las coordinaciones ya se habían estado dando previa a la aprobación de la resolución del plan de participación ciudadana, lo cual vulnera directamente la participación de las organizaciones indígenas porque con una comunicación de EXA ya los está predisponiendo a que ya hay una respuesta, una resolución, para lo cual no sería necesario incluso la presentación de observaciones al documento que es público, ¿no? Yo tengo aquí eso, no sé si Diego, que ahorita se presenta, que ha participado en los talleres, también tiene algo que decir. Buenas tardes, Diego Saavedra, antropólogo, parte también del equipo asesor técnico de Orpio. Dentro de las preocupaciones que la organización ya ha manifestado, una quizás la central que preocupa mucho y que la hemos visto de manifiesto en el desarrollo de los talleres informativos es la poca claridad sobre las metodologías y herramientas para el recojo e incorporación de los saberes tradicionales, ancestrales de los pueblos indígenas en el marco de la construcción de ese estudio de impacto ambiental. Y esto referido o basado en los acuerdos de consulta que son parte del contrato y que son de obligatorio cumplimiento, en donde, como ya refirió el APU, existe el compromiso de que al construir la línea base social socioambiental se manifiesten metodologías, instrumentos de recojo de información, lo que en el plan de participación ciudadana no es evidente y lo que ha sido aún más dramático al asistir a los talleres informativos, en donde el desconocimiento de parte de la consultora, en este caso del territorio, de las comunidades, era clarísimo, ¿no? Se les preguntaba si habían invitado a una o tal comunidad y no tenían la lista actualizada. Cuando se hizo referencia a las metodologías para el recojo de información, mostraron la foto que el APU mostró, que es la referencia de una familia occidental, o sea, de un dibujo animado en realidad, en relación a la familia amazónica. No es un detalle, no es una anécdota, es para la organización y para los que estuvimos participando una preocupación de que no haya niveles de rigurosidad técnica y metodológica que den garantías de cómo se va a incorporar los saberes. Y en relación a la participación de los sabios, de la misma manera, igual se mostraron o se recogieron las observaciones en la carta que Orpio hizo presente al SENACE, de que ya hay experiencias en las que se incorpora personal local a miembros de las comunidades para ser parte de las brigadas de elaboración de líneas base, pero los roles que asumen estos son muy pragmáticos, ¿no? El APU lo ha graficado, ese es un riesgo, aún no están en esa etapa, pero
al no tener estas metodologías suficientemente claras, los sabios indígenas están retornando a sus organizaciones a preguntar cuál es su rol, qué es lo que van a hacer y sobre todo cómo garantiza tanto la consultora como el titular de que esos saberes, parte de los compromisos del consulta y parte del contrato del proyecto se van a recoger de manera eficaz, clara y de manera transparente, ¿no? Muchas gracias. Soy Doménica Villena, también parte del equipo técnico de Orpio. Como, bueno, ya mencionamos el tema de la carta enviada a Orpio el 10 de enero, pero esta no es la única carta que ha sido remitida solamente a Orpio, ¿no? Tenemos una carta que se mandó a la municipalidad de Santa María de Bajo Guayaga, de fecha 10 de enero, bajo la misma precisión, ¿no?, de haberse aprobado ya el plan de participación ciudadana cuando esta fue aprobada 7 días después. Entonces, no es el único documento de la carta de invitación a las organizaciones indígenas, sino también tenemos otra carta por parte de EXA remitida a estas municipalidades para que se habiliten las áreas para que se lleven a cabo los talleres participativos, ¿no? Esta carta tiene con fecha, es una carta múltiple, ES/016-18, de fecha 10 de enero, que coincide con las invitaciones. Y bueno, reiterando también que en el marco del acta de consulta previa, se señaló de manera general la incorporación de un mapa con la identificación de actores sociales, entre ellos organizaciones indígenas y organizaciones de base como comitivas de vaso de leche, entre otros, que era oportuno que se incorpore dentro del plan de participación ciudadana, ¿no?, para efectos de llevar a cabo todos los talleres en el transcurso del proceso de evaluación ambiental. Apu, Jorge, de repente usted… Eso tenemos todavía unos 4 minutos más. No sé si quieren añadir algo adicional. Sí, para terminar, ¿no?, agradecer que nos hayan recibido, a pesar de algunas dificultades de comunicación, pero sí le queríamos comunicar de que nuestras organizaciones indígenas estamos dispuestos a llevar adelante este proyecto, siempre y cuando de que exista la transparencia necesaria, ¿no? Nosotros estimamos de que hay muchas dudas respecto a esto, pero confiamos también de que el estudio de impacto ambiental nos va a ayudar a esclarecer nuestras dudas, pero para ello hay varios elementos que no están siendo incorporados, ¿no? Entonces yo creo que estamos en el momento como para encaminar. De acuerdo. Perfecto. Yo tenía unas consultas bastante puntuales para Orpio. La primera es si pueden detallar con mucha precisión cuáles son los acuerdos del acta de consulta previa en los que se habría violado con la aprobación del PPC. ¿Cuáles son expresamente y puntualmente esos acuerdos que según ustedes no se han respetado? En principio, el acta de consulta no ha enumerado los acuerdos, ¿no? Como para decir acuerdo 1, acuerdo 2, no hay una numeración. Por ejemplo, acá precisa que en el campo de… El equipo técnico que debe elaborar el estudio de impacto ambiental debe estar conformado por un especialista antropólogo, un sociólogo y un especialista en sistemas de información geográfica, asimismo la incorporación de los 3 sabios indígenas acreditadas por las organizaciones regionales. Y se incorpore toda una plataforma o mecanismo de cómo estos van a actuar durante el proceso de evaluación ambiental. Después tenemos también, sí, el tema del mapa, tenemos, bueno, está como en el 7.5, área de influencia, el ley ya tiene que especificar qué comunidades están en el área de influencia directa e indirecta. Como parte del acuerdo es, para la presentación de las A y D, en el área de influencia directa, la consultora deberá utilizar los formatos del anexo 2, que están incorporados en el acta de consulta previa,
Adicionalmente, se deberá adjuntar una relación de comunidades nativas y centros poblados ubicados en el área de influencia directa, así como adjuntar un mapa de la AID donde señale claramente la ubicación del proyecto y las localidades involucradas en su respectiva división político-administrativa. Se recomienda usar, bueno, ahí hay una escala referencial que es propiamente técnico y que debería ser EXA quien implemente eso dentro del PPC. Reitero, ¿no? Entendemos que estos son compromisos o acuerdos pactados y son generales, pero era oportuno que dentro del plan de participación ciudadana que presentó EXA se incorpore el mapa para efecto de la identificación de los grupos involucrados en el proceso de evaluación ambiental. Sí. Después tenemos en el 7.6 que para la elaboración de la línea base socioeconómica, entendemos que esto se va a iniciar, ¿no?, que incorpora el tema de criterios utilizados para la selección de la muestra y los informantes respectivamente. Se aplica técnicas cualitativas, entre otros, y señala claramente que las características de las poblaciones del área de influencia del proyecto, de tal manera que se utilice enfoque intercultural y participativo, y el tiempo necesario para recoger data significativa con criterio de representatividad de las localidades estudiadas. En el marco del Reglamento de Participación Ciudadana del Ministerio de Transportes, que si bien es cierto es del 2004 me parece, no lo tengo ahorita la fecha, señala efectivamente que precisa que las zonas con poblaciones indígenas se deberán realizar las respectivas coordinaciones con los representantes electos de las organizaciones que lo representan. Textualmente está en la norma. Entonces, entendemos que ya al momento de la ejecución de los talleres participativos no ha habido un espacio en que se verifique quiénes son los representantes o al menos los representantes de los APUs, quienes son los dirigentes de cada organización. Por otro lado, se ha verificado en el Plan de Participación Ciudadana de EXA que no se han incorporado todas las organizaciones indígenas que sí están incorporadas en el acta de consulta previa. Entonces, se ha hecho en el escrito presentado, que es en el escrito de impugnación, y también en el escrito presentado por Orpio, que es el escrito de observaciones al PPC, hemos cuantificado cuántos se han incorporado y cuántos no, y hemos hecho referencia al documento del acta de consulta previa, ¿no?, para que se tenga como referencia y se vuelva nuevamente a analizar quiénes son las organizaciones indígenas que efectivamente deberían participar en el proceso de evaluación ambiental. Sí, los APU de las 12 federaciones nuestras, incluida Codecospas, que últimamente no iba a participar, pero participó, solamente de las 40 comunidades aproximadamente, casi la mitad nomás han participado, ¿no? Y la otra mitad no. O sea, uno porque han aplicado, ¿cómo te puedo decir? Un sistema logístico que no tiene relación con nuestra realidad fluvial, ¿no? Dijeron que vayan a recogerla en su comunidad, ¿no? Y los de EXA no han llegado, ¿no? Hay una experiencia en hidrovía, cómo se ha llevado adelante, ese mismo mecanismo hubieran aplicado, ¿no? Entonces, o sea, sí, es bien complicado realmente. Sí. Solo para complementar lo que señaló Doménica, nosotros cuando lanzamos las observaciones al PPC, una de ellas era justamente el tema de revalorar el enfoque multicultural, porque habíamos identificado que en los talleres participativos propuestos por EXA en el Plan de Participación Ciudadana se había incluido en un mismo taller tanto a campesinos, tanto a organizaciones indígenas, a los armadores, a los ribereños. Entonces, esto es evidencia de que no existe un verdadero enfoque multicultural en el Plan de Participación Ciudadana. Eso por un lado. Creo que eso, Diego, tú tienes eso. De acuerdo. Mi segunda pregunta es, estamos discutiendo la legalidad de la aprobación de un acto administrativo por parte de la primera instancia del SENACE
y me gustaría conocer en qué medida la aprobación del PPC por parte del órgano de primera instancia en el SENACE afecta un derecho o un interés de Orpio. ¿Qué derechos e intereses de Orpio se afecta con esta aprobación? Bien, lo que nosotros hemos identificado es el derecho a la participación basado en una información seria y transparente, ¿no? O sea, no es un derecho colectivo, pero es un derecho de todas las personas. Pero, o sea, si nos dicen de que vamos a iniciar un taller, ¿no?, aparte de un plan que nadie ha revisado, ¿no?, eso es grave, ¿no? Okay. Y mi tercera y última pregunta, ustedes han hecho ahora en el uso de la palabra referencia al comportamiento de la consultora ambiental EXA y a unas cartas que habría remitido previamente a la aprobación del PPC, pero ¿cuál es la conexión entre esas cartas o ese comportamiento y la aprobación misma del plan de participación ciudadana por parte del SENACE? Como se señala en la carta de observaciones, y justo creo que Jorge ha sido el APU bastante claro con eso, si la medida administrativa aprueba un documento que la organización, es decir, los principales interesados y afectados territorialmente, consideran que no es riguroso, claro, ¿no?, transparente, e incluso por la poca difusión del documento no llega a cumplir principios de buena fe, entonces la medida administrativa estaría aprobando un instrumento no adecuado de cara a los derechos que reclaman los pueblos indígenas y que están de alguna forma ya recogidos como compromisos en el acta de consulta, ¿no? Entonces, el señalamiento sobre cuál es la relación entre la medida administrativa que aprueba y la implementación de los talleres informativos o de las actividades de la consultora es que la consultora obviamente a partir de la aprobación de ese PPC desarrolla talleres como los que estamos viendo, o sea, donde no hay una garantía de incluir los saberes tradicionales de los pueblos indígenas, ni siquiera de garantizar de que la información del proyecto llegue con claridad a las comunidades. En realidad eso no era mi pregunta. Mi pregunta es la siguiente. Ustedes hacen referencia en la audiencia al comportamiento de EXA al haber enviado comunicaciones adelantándose aparentemente a la aprobación de un PPC. Mi pregunta es, ¿qué conexión hay entre el comportamiento aparente de EXA con la aprobación misma del PPC y las funciones del SENACE respecto del documento que ingresa a nuestra institución? Entre la vulneración del derecho a la participación ciudadana por la aprobación del PPC y la información falsa, no aparente, de EXA. Esa es la pregunta. Mi pregunta es, el SENACE tiene la función de evaluar expedientes, ¿no es cierto? Estamos evaluando el plan de participación ciudadana. Ustedes aluden a un comportamiento de la consultora ambiental. ¿Cuál es la conexión entre ese comportamiento y la responsabilidad y las funciones, en el marco de las funciones del SENACE respecto de ese documento? De acuerdo. A ver, la carta que envía EXA señala que ya se había aprobado el plan de participación ciudadana, lo cual es una información falsa, pero también señala en la carta que habían habido coordinaciones con el SENACE previas para la circulación de esta carta de invitación a las organizaciones indígenas. Por lo menos eso entiendo que es una información que todos entendemos que es falsa, ¿no? Ahora, si tú le das una carta a una organización indígena señalándole que el plan de participación ciudadana ya está aprobado y todavía no está aprobado porque todavía hay tiempo incluso para enviar observaciones, lo que estás haciendo es predisponer a la organización indígena para que ya no participe en este proceso de evaluación, de revisión, de dar informes o aportes al plan de participación ciudadana. Hay una clara vulneración al derecho de participación ciudadana que tiene que ser transparente, tiene que ser de buena fe y tiene que significar una participación efectiva y eficaz, no solamente de la organización afectada. ORPE es una organización que está en el área de influencia directa, sino de todos los ciudadanos, porque finalmente hay temas ambientales ahí importantes y el tema ambiental es un interés difuso, ¿no? De acuerdo. Okay. Bueno, no habiendo puntos adicionales que tratar,
Damos por concluida a las 2:35 esta sesión. Agradecemos a los presentes y sí les pedimos poder proceder a firmar el acta de la audiencia al señor Jorge Pérez.